Hoy vamos a meternos de lleno en una decisión judicial que la verdad fue un antes y un después para los derechos humanos en América Latina. Hablamos de la sentencia de indemnización del caso Velázquez Rodríguez contra Honduras, un fallo que fue totalmente pionero por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Fíjense en este documento del año 89. No son solo papeles, ¿eh? Esto es la culminación de una batalla tremenda por la justicia. Aquí se detalla cómo se debía compensar a la familia de Manfredo Velázquez, que era un estudiante que fue víctima de desaparición forzada por parte del Estado. La pregunta del millón que responde es ¿cómo le pone un tribunal internacional una cifra a una pérdida que es, en realidad, incalculable? Para entender bien toda esta historia, vamos a seguir este guión. Primero, nos ponemos en contexto con el caso. Luego, veremos qué es para la Corte eso de indemnización justa. Después, las cifras, los números exactos del fallo, cómo se aseguraron de que se pagara y, para terminar, el legado que nos deja esta sentencia. Venga, empecemos por el principio, porque detrás de todos los tecnicismos legales lo que hay es una historia humana, una historia muy dura que nos enseña el coste real que tienen las acciones de un Estado. A ver, nos vamos a los años 80, una época de muchísima inestabilidad política en Centroamérica, y allí un estudiante universitario, Ángel Manfredo Velázquez Rodríguez, es secuestrado y desaparecido por las Fuerzas Armadas de Honduras. Su familia no vuelve a saber de él. Nunca. Y esto es clave, ¿eh? No fue un crimen cualquiera, fue una acción del Estado. Una vez que la Corte Interamericana dice «el Estado de Honduras es culpable», se encuentra con un dilema gigantesco. La vida de Manfredo no se puede devolver, claro. Entonces, ¿qué forma tiene la justicia en un caso así? ¿Cómo se repara lo irreparable? A través de una sentencia. Y aquí es donde la Corte tuvo que hilar finísimo. Se puso a analizar a fondo qué significa exactamente indemnizar para poder construir toda su decisión a partir de ahí. Y lo que define la Corte es fundamental. Una indemnización no es un castigo para el Estado, no. Es una reparación para la víctima. El objetivo no es solo dar dinero, sino intentar, en la medida de lo posible, que las consecuencias de esa violación de derechos humanos desaparezcan. Y claro, esta reparación es algo complejo, por eso la Corte la dividió como en tres partes. Por un lado, el daño patrimonial, o sea, las pérdidas materiales directas. Luego, el lucro cesante, que es básicamente todo el dinero que Manfredo podría haber ganado en su vida. Y tercero, y esto es quizás lo más complicado de medir, el daño moral, el sufrimiento de su familia. Venga, y ahora vamos al meollo de la sentencia. Los números. ¿Cómo se tradujeron estos tres conceptos a lempiras? Pues la cifra total que fijó la Corte fue de 750.000 lempiras de la época. Esa es la cantidad que el Estado de Honduras debía pagar a la familia de Manfredo Velázquez. Pero el tribunal no se quedó ahí, ¿eh? Fue súper específico en cómo se tenía que repartir ese dinero. Quería asegurarse de que llegara a quienes sufrieron la pérdida de la forma más directa. Así que la suma total se dividió entre su mujer y sus hijos. Para su esposa, Emma Guzmán de Velázquez, se destinó una cuarta parte del total, 187.500 lempiras. Y las tres cuartas partes que quedaban, 562.500 lempiras, fueron para los hijos. La idea era intentar asegurarles un futuro después de haber perdido a su padre. Pero bueno, una sentencia no sirve de mucho si luego no se cumple. Por eso, la Corte diseñó un plan de pago súper detallado. Quería garantizar que la reparación fuera de verdad, no algo simbólico. Y el plan era muy estricto. No dejaba lugar a dudas. El gobierno tenía 90 días para empezar a pagar. El pago se haría en 6 cuotas mensuales. Y un detalle que es crucial. Cualquier saldo que quedara pendiente generaría intereses, para que la reparación no perdiera valor por la inflación. Y este detalle es un ejemplo perfecto de lo meticulosa que fue la Corte. Para proteger la parte de los hijos, que eran menores de edad, ordenó algo que para la época era súper innovador: crear un fideicomiso. El dinero no se les daría a ellos directamente, sino que lo administraría el Banco Central de Honduras. Así que en 1989 se creó ese fideicomiso. Los hijos irían recibiendo los beneficios mes a mes, pero el capital, el dinero gordo, no podrían tocarlo hasta cumplir los 25 años. Era una manera de blindar su futuro, de protegerlos. Y ya para terminar, vamos a ver el impacto real de esta decisión. ¿Por qué décadas después seguimos hablando de este caso? Pues porque su legado va muchísimo más allá del dinero. El punto clave es este. La sentencia demostró que un tribunal internacional podía ir más allá de una simple condena moral. Podía ordenarle a un Estado soberano que hiciera cosas concretas, medibles, que se pudieran ejecutar, y eso sentó un precedente de responsabilidad estatal que no se había visto hasta entonces. Como dice el experto Fabián Salvioli, estas decisiones empezaron a tirar abajo el muro que había entre el derecho internacional y el de cada país.
De repente, las sentencias de la Corte Interamericana dejaron de ser algo lejano y empezaron a influir directamente en cómo los jueces de cada país interpretaban sus propias leyes. En resumen, el tribunal mandó un mensaje potentísimo. La justicia para las víctimas de violaciones de derechos humanos no puede ser una ilusión. Tiene que ser efectiva, tangible, algo que de verdad signifique algo. Y todo ese plan de pagos y el fideicomiso son la prueba de ese compromiso. Y todo esto nos deja con una pregunta final, para darle vueltas. Casos como este nos obligan a cuestionarnos la naturaleza misma de la justicia. Es evidente que ninguna cantidad de dinero puede sustituir una vida, pero esta sentencia fue un intento monumental de construir un camino hacia la reparación. Pero, al final, la pregunta queda ahí. ¿Qué significa realmente hacer justicia cuando el daño es absoluto?